¿Qué lleva a alguien a traicionar a su mejor amigo? Hoy no hablaremos solo de Judas, el traidor. Vamos a mirar más allá del mito. Imagina vivir en una tierra ocupada, oprimido, buscando esperanza, y que esa esperanza no se parezca en nada a lo que esperabas. Esta es la historia de un hombre dividido entre la fe, el miedo y la decepción. Antes de juzgarlo, ponte en su lugar. ¿Tú qué habrías hecho? Descubramos juntos al verdadero Judas Iscariote. Si quieres entender por qué Judas Iscariote actuó como lo hizo, tienes que ponerte en su lugar. Imagina que estás en la Judea del siglo I, un lugar marcado por tensiones políticas, religiosas y sociales. La ocupación romana es una realidad diaria, hay soldados en las calles, impuestos abusivos y un rey, Herodes, que muchos consideran un títere del imperio. No es un líder respetado, sino una figura rechazada por su sumisión a Roma. En este clima, no sorprende que algunos se radicalicen. Los celotes, por ejemplo, defienden la lucha armada y ganan apoyo entre quienes ya no creen en soluciones pacíficas. El historiador Flavio Josefo, que vivió en aquella época, describe un ambiente tan cargado de miedo y frustración que las ideas de lealtad o traición perdían nitidez. En situaciones así, sobrevivir puede ser más importante que ser fiel a una idea. La religión también pesaba, y mucho. No existía una única forma de entender la fe judía. Entre las distintas corrientes, los fariseos eran de las más influyentes. Defendían la interpretación de la ley mediante la tradición oral y daban gran importancia a las normas de pureza ritual. Por otro lado, los saduceos, pertenecientes a las clases altas, se centraban en el culto del templo y se mantenían alejados de las creencias más populares. También estaban los esenios, que vivían en comunidades apartadas, esperando la llegada de un Mesías que actuara como un líder militar y político, capaz de liberar al pueblo del dominio extranjero. En medio de todo eso, tú, como Judas, podrías haber creído que el Mesías debía traer un cambio radical, tangible, inmediato. Pero entonces aparece Jesús. No habla de guerra, ni de derrocar a Roma. Habla de amor al enemigo, de perdonar, de dar la otra mejilla. Su mensaje desconcierta, especialmente si esperabas a alguien que liderará una revolución. Ese desencuentro entre las expectativas y la realidad podría haber sido un golpe fuerte para alguien como Judas. Y no olvides el factor económico. La vida cotidiana estaba marcada por la desigualdad. Muchos vivían al límite, ahogados por los impuestos y los abusos de los recaudadores. La pobreza y el descontento eran el pan de cada día. Estudios actuales muestran que en contextos así, la frustración puede llevar a decisiones extremas. A veces, traicionar no se siente como traicionar, se siente como hacer algo, cualquier cosa, para provocar un cambio. Judas vivía en ese mundo, tenso, dividido, lleno de promesas incumplidas. Su decisión no se entiende solo desde la traición personal. Es también el reflejo de una época en la que muchos, como él, esperaban algo que nunca llegó. Antes de juzgarlo con dureza, tal vez deberías preguntarte, si tú hubieras estado ahí, ¿qué habrías hecho? En cuanto a las expectativas sobre el Mesías, debes saber que en aquella época no había una sola idea clara. Los textos del Antiguo Testamento hablaban de alguien que restauraría el reino de Israel, y tú, como Judas y como tantos otros en ese tiempo, podrías haber pensado que Jesús era esa persona esperada. Pero con el paso del tiempo, sus acciones comenzaron a mostrar algo distinto. Jesús no hablaba de poder, ni de conquista, ni de expulsar a Roma. Sus enseñanzas y decisiones no coincidían con la imagen tradicional del Mesías. Eso, inevitablemente, generaba dudas, confusión y tal vez frustración. No puedes dejar de lado tampoco el factor humano. La relación de Judas con Jesús y con los demás discípulos también influyó. Según el Evangelio de Juan, Judas no era un simple seguidor, estaba dentro del grupo cercano, era el encargado de la bolsa común y participaba activamente en las conversaciones sobre el reino de Dios. Pero esa cercanía,
en lugar de protegerlo, pudo haberlo presionado aún más. Verlo tan de cerca, y al mismo tiempo sentir que sus expectativas no se estaban cumpliendo, podría haberlo empujado hacia una decisión difícil. Además, tienes que considerar el entorno cultural. En aquella época, la filosofía griega y el sincretismo religioso ya formaban parte de la vida diaria. El pensamiento helenístico había introducido ideas nuevas que, al mezclarse con la tradición judía, complicaban aún más la forma en que se entendía la fe. Vivías en un mundo donde muchas influencias se cruzaban y eso afectaba las creencias, los comportamientos y las decisiones. En ese contexto, las lealtades no siempre eran claras. Judas, como cualquier persona de su tiempo, se movía entre la fe y las exigencias prácticas de su entorno. Este conjunto de factores, lo político, lo religioso, lo cultural y lo personal, no solo influyó en sus decisiones, sino que creó las condiciones para la traición que lo marcaría para siempre. No puedes entender lo que hizo sin considerar el mundo en el que vivía. Su historia es un ejemplo de cómo una persona puede verse arrastrada por su contexto cuando llega la crisis. Y ahora que tienes ese panorama, puedes preguntarte, ¿por qué lo hizo? Una de las explicaciones más frecuentes es la codicia. Judas entregó a Jesús a cambio de un pago, 30 monedas de plata. Esa cantidad, en la Judea del siglo I, era significativa, sobre todo en un entorno de pobreza. Algunos estudios señalan que no era solo una recompensa, sino también una señal de ambición. Los relatos bíblicos no ignoran este dato, lo subrayan. Por eso, la motivación económica no se puede descartar. La codicia es, sin duda, una posible causa. Pero si vas más allá del dinero, también puedes considerar la desilusión. Judas, como otros discípulos, esperaba un Mesías que actuara con firmeza. Y cuando vio que Jesús hablaba de entrega, de sufrimiento, de no oponer resistencia, es posible que algo en él se rompiera. Algunos sostienen que la traición fue una forma de provocar una reacción, un intento desesperado por forzar a Jesús a asumir un rol más activo frente a Roma. Si fue así, entonces su acto no sería una traición simple, sino una maniobra errada, nacida de la frustración y el deseo de cambio. Tampoco ignores la presión social. Judas vivía en medio de tensiones crecientes. Los líderes religiosos ya buscaban maneras de detener a Jesús y ser parte de su círculo lo ponía en una posición peligrosa. La presión desde afuera, combinada con las expectativas internas del grupo, pudo haberlo empujado al límite. En ese contexto, la traición puede verse como una forma de adaptación, de protegerse ante lo inevitable. Como dice el proverbio bíblico, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, acabará mal. La psicología de la traición también te da pistas. Este tipo de decisiones, según algunos estudios, puede surgir de la decepción, los celos o la necesidad de controlar lo que parece incontrolable. Desde esa perspectiva, Judas habría actuado desde un conflicto interno profundo. Su traición no sería un acto frío y calculado, sino una reacción emocional compleja frente a una situación que lo desbordaba. Y si miras desde una óptica más espiritual, hay quienes creen que Judas actuó con una idea equivocada sobre la salvación. Algunos teólogos piensan que interpretó mal el papel de Jesús como Mesías, basándose en lecturas erróneas de las Escrituras. Si creía que el Mesías debía liberar al pueblo de forma directa y visible, tal vez pensó que su intervención era necesaria para que eso se cumpliera. Esta visión no era exclusiva de él, muchos judíos de su tiempo también esperaban a un líder con fuerza política o militar. En ese marco, Judas pudo haberse convencido de que su decisión tenía sentido dentro de un plan más grande. También tienes que considerar las dudas que Judas pudo haber tenido sobre quién era realmente Jesús. En varios pasajes de los Evangelios se sugiere que él no estaba completamente convencido de que su maestro fuera el Mesías. Esa incertidumbre, que lo acompañaba en silencio, tal vez lo empujó a buscar una confirmación definitiva. Y en ese intento, la traición habría sido su forma de forzar una respuesta.
Si lo piensas desde esta perspectiva, su acto refleja una lucha muy humana entre la fe y la duda, una tensión que muchas personas experimentan cuando se enfrentan a decisiones importantes y no encuentran claridad. Por eso es tan difícil reducir sus motivaciones a una sola causa. En lo que hizo se mezclan la codicia, la confusión, la presión del entorno y las creencias personales. Judas encarna hasta qué punto emociones como el deseo de comprender, la frustración o la necesidad de creer pueden influir en una decisión con consecuencias enormes. Y si quieres entender mejor su papel, también tienes que mirar la dimensión teológica. Dentro del cristianismo, existe la doctrina de la predestinación, que sostiene que Dios, con su conocimiento absoluto, ya ha determinado el destino de cada persona. Teólogos como Agustín de Hipona y Juan Calvino hablaron de esta idea aplicándola incluso al caso de Judas. Según esa interpretación, él no actuó por azar, sino que cumplió una función dentro del plan de salvación. Pero aquí surge una gran pregunta: si todo estaba previsto, ¿hasta qué punto tuvo libertad de elegir? ¿Era responsable o simplemente era parte de un guión ya escrito? Cuando conectas esa traición con la idea de un plan divino, empiezas a ver su impacto en la redención misma. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo 41, versículo 9, habla de la traición de un amigo cercano. Muchos han leído ese pasaje como una profecía sobre Judas. Si lo interpretas así, entonces su traición no fue solo un error humano, fue una pieza necesaria para que se cumpliera la crucifixión y, con ella, la redención. Desde esta visión, sin traición no habría arresto, sin arresto no habría cruz, y sin cruz no habría salvación. El acto de Judas, entonces, por más oscuro que parezca, formaría parte del cumplimiento de la voluntad divina. La teología de la traición ofrece más de una lectura. En la visión tradicional, Judas es una figura trágica, pero necesaria dentro del plan divino. Sin embargo, otras interpretaciones más abiertas sugieren que tal vez no fue movido por la maldad, sino por una intención mal encaminada. Puede que haya querido forzar a Jesús a manifestarse como el Mesías victorioso que muchos esperaban. Esta idea te obliga a cuestionarte: ¿dónde está el límite entre el bien y el mal cuando hablamos de decisiones humanas dentro de un plan divino? Si te detienes a mirar cómo la redención está ligada a la traición, verás que el Nuevo Testamento sugiere que incluso los actos más duros pueden tener un propósito dentro del amor de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, se afirma que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde esa perspectiva, hasta la traición más dolorosa puede ser parte de algo más grande. Puede entenderse no solo como un fallo humano, sino como una vía para que la reconciliación entre Dios y la humanidad se hiciera realidad. Pero claro, aceptar que Judas cumplió un papel necesario dentro de ese plan te plantea un problema moral: ¿tenía realmente libertad? Si su traición era parte de lo previsto, ¿podemos decir que tuvo elección? Este dilema abre un debate profundo dentro de la teología cristiana, especialmente entre quienes creen en la predestinación y quienes defienden el libre albedrío. En el fondo, la pregunta es: ¿cómo se combinan la justicia de Dios y la libertad del ser humano? Por eso no puedes ver la traición de Judas como un simple acto individual. Es una pieza clave dentro de toda la historia de la salvación. Su figura obliga a todo creyente, y a cualquier persona interesada en estos temas, a pensar en cuestiones esenciales: el pecado, el perdón, el destino, el amor divino. Judas no es solo un personaje del pasado, su historia sigue siendo un espejo incómodo que nos enfrenta a nuestras propias contradicciones. Y si miras cómo ha cambiado la visión sobre él con el paso del tiempo, verás que no siempre fue visto de la misma forma. En los evangelios se lo presenta como el apóstol que traiciona a Jesús por 30 monedas de plata, lo que lo convierte, desde el principio, en un símbolo de la traición. Mateo y Marcos, en particular, lo muestran como alguien que actuó con plena conciencia de lo que hacía, dándole un rol claramente negativo. Esta imagen se mantuvo por siglos, y fue la base de muchas representaciones posteriores. En los primeros siglos del cristianismo,
los llamados padres de la Iglesia también influyeron en la forma en que se lo entendió. Orígenes, por ejemplo, hablaba de Judas como parte necesaria del cumplimiento de las Escrituras. San Agustín abordó el dilema del libre albedrío y señaló que Judas eligió traicionar a Jesús, lo que hacía su caso aún más trágico. Aunque no lo justificaban, empezaban a mostrar una imagen más matizada. Durante el Renacimiento y el Barroco, el arte y la literatura continuaron moldeando su figura. En obras como La Última Cena de Leonardo da Vinci o El beso de Judas de Giotto, se retrata el momento clave, con una carga emocional intensa. En esos cuadros, Judas no es solo el traidor, es alguien atrapado en un conflicto moral. En la literatura también surgieron intentos por comprender mejor al personaje. Algunos autores trataron de mirar más allá de la traición, explorando sus dilemas, sus posibles intenciones y su humanidad. En la época moderna, has visto cómo la figura de Judas ha sido analizada desde perspectivas nuevas. Autores contemporáneos ya no se conforman con retratarlo únicamente como el traidor clásico. En obras como Judas, de Elie Wiesel, aparece más bien como una persona atrapada en una situación que no comprendía del todo, confundido por las circunstancias más que impulsado por la maldad. Estas miradas no buscan justificarlo, pero sí invitan a que reflexione sobre el perdón, la responsabilidad y los juicios morales que muchas veces hacemos sin conocer el fondo. En el fondo, te están preguntando, ¿qué pasa cuando alguien toma una decisión sin entender completamente sus consecuencias? En el mundo actual, donde la moral y la traición son temas discutidos con frecuencia, Judas ha vuelto a ocupar un lugar en la cultura popular. Películas, canciones, obras de teatro, lo muestran no solo como el traidor, sino como un personaje complejo, lleno de conflicto interno, marcado por el remordimiento. Esto refleja una sociedad que ya no piensa en blanco y negro, que busca entender los matices. Judas, en este contexto, se ha convertido en símbolo de la lucha interna entre el bien y el mal, entre la culpa y la redención. Lo que ves aquí es cómo su historia puede ser reinterpretada según el momento cultural. Su evolución, de villano absoluto a figura mal comprendida, no solo muestra cambios en la teología y la literatura, sino también en la forma en que entiendes la moralidad. En una época que te recuerda constantemente aquello de no juzgues y no serás juzgado, Mateo, capítulo 7, versículo 1, Judas aparece como un personaje que te empuja a mirar más allá de los hechos. No basta con señalar lo que hizo, hay que intentar entender por qué lo hizo. Y en ese intento surgen preguntas profundas. En la tradición filosófica y literaria, un villano suele ser alguien que actúa por interés propio, sin lealtad ni remordimiento. A Judas se le ha identificado con esta imagen por su entrega a cambio de 30 monedas de plata. Y ese vínculo con la avaricia ha sido reforzado por pasajes como el de la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Desde esa visión, él representa la corrupción moral provocada por la codicia. Pero si examinas su acción desde otro ángulo, te enfrentas a un debate muy antiguo, ¿libre albedrío o destino? ¿Fue Judas libre de decidir, o ya estaba todo escrito en el plan de Dios? Esta pregunta ha inquietado a filósofos y teólogos durante siglos. Si su acto era parte de ese plan, ¿es justo culparlo? ¿Tuvo realmente otra opción? Este dilema cambia la forma de juzgarlo. No lo ves solo como culpable, sino como una pieza en una historia mucho más grande, quizá inevitable. Desde el punto de vista ético, puedes aplicar distintas teorías para pensar su decisión. Una mirada utilitarista diría que, aunque su traición fue dolorosa, permitió que se realizara un bien mayor, la redención a través del sacrificio de Jesús. En cambio, si tomas una ética basada en principios, su acto seguiría siendo incorrecto, sin importar el resultado. Ambas posturas reflejan que Judas no es solo un personaje bíblico, sino un caso que aún sirve para analizar tus propias decisiones morales. Hay quienes van más allá y lo ven como un héroe trágico. En literatura, este tipo de figura actúa por error o bajo presión, y aunque su destino es triste, genera compasión.
Desde esa perspectiva, podrías entender a Judas como alguien que actuó sin comprender del todo, cumpliendo un papel necesario. Así, su historia se acerca a las tragedias clásicas, donde los personajes no son simplemente buenos o malos, sino humanos enfrentando dilemas imposibles. Y estas ideas no se quedan en la teoría. Tienen impacto real en cómo vives tu fe y cómo piensas la moral. La forma en que ves a Judas influye en tu idea del perdón, la culpa y la redención. Su historia cuestiona las ideas fáciles sobre el bien y el mal y te obliga a mirar con más profundidad. En un mundo donde las decisiones éticas son cada vez más complejas, la figura de Judas sigue siendo un reflejo de tus propias luchas internas. Hoy, el debate sobre la moralidad y la libertad humana te lleva a revisar tus creencias sobre este personaje. Ya no es solo un villano sin matices. Es alguien que provoca reflexión teológica, filosófica y personal. Te enfrenta a preguntas sobre el pecado, la redención y el papel que tienes dentro de los grandes acontecimientos. Judas representa esa parte de la humanidad que duda, que falla, que se equivoca, pero también que puede ser parte de algo mucho más grande. Y si vuelves al relato cristiano de la salvación, ves que Judas tiene un lugar central. Desde tiempos antiguos, las Escrituras hablaban de un Mesías que sufriría por los pecados de la humanidad. En ese contexto, la traición no aparece como un error aislado, sino como una pieza dentro del plan de Dios. Textos del Antiguo Testamento como Isaías, capítulo 53, o el Salmo 41, versículo 9, mencionan el sufrimiento y la traición de alguien cercano. Desde esa visión, el papel de Judas no fue un accidente. Fue parte de una historia ya anunciada. Surge entonces una pregunta importante: ¿actuó Judas como instrumento del plan divino? Algunos teólogos, como Frederick William Faber, han planteado que al entregar a Jesús, Judas se convierte en un medio a través del cual se revela la profundidad del amor de Dios. Desde esa perspectiva, no pierde su humanidad, pero su acción encaja dentro de un propósito mayor que él mismo. Su papel no es secundario, forma parte esencial de una cadena de acontecimientos que conducen al sacrificio y a la redención. Sin la traición de Judas, el mensaje de salvación no tendría la misma carga emocional ni espiritual. Su acto inicia el camino hacia la cruz, el momento central del cristianismo. Como leíste en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor en que Cristo murió por ti cuando todavía eras pecador. La traición, en este sentido, no es solo una falta individual, sino el inicio de la entrega que salva. La oscuridad de su acción resalta aún más la luz del sacrificio de Jesús. Este contraste se hace más evidente cuando lo comparas con otros discípulos. Pedro también falló, negó conocer a Jesús. Pero después mostró fe, arrepentimiento y fue restaurado. Judas, en cambio, representa una lucha distinta, una más silenciosa, más interna. Él encarna el conflicto que tú mismo puedes vivir entre la fidelidad y la traición. Su historia no es un simple error, es un espejo que te invita a mirar tus propias decisiones, tus límites y tu comprensión de la fe. Si aceptas que Judas fue necesario para que se cumpliera el plan de Dios, eso transforma radicalmente tu manera de entender la gracia. Ya no se trata solo de perdonar errores comunes, sino de creer que incluso alguien como Judas puede formar parte de ese plan. Desde este ángulo, no sería solo un traidor, sino alguien que, aun en su error, fue pieza clave del propósito eterno. Esta posibilidad te desafía, porque rompe las ideas tradicionales sobre quién merece el perdón y hasta dónde llega la misericordia divina. Y todo esto te vuelve a llevar al tema inevitable del libre albedrío. ¿Tuvo Judas realmente libertad? ¿O fue arrastrado por algo que ya estaba escrito? ¿Es posible formar parte del plan de Dios sin perder la responsabilidad personal? No hay respuestas fáciles. Pero al pensarlo, descubres que Judas no es solo una figura para ser juzgada, sino un personaje que te pone frente a las preguntas más duras de la fe. No es solo un traidor, es un agente dentro de la historia de la redención. Y si profundizas en el tema del perdón, te enfrentas a una pregunta crucial:
¿puede ser Judas salvo? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, se enseña que Dios perdona si tú también perdonas, porque si perdonas a otros sus ofensas, también tu Padre Celestial te perdonará a ti. Esa enseñanza no pone límite al perdón, al contrario, abre una puerta enorme. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesús, ya en la cruz, ruega por quienes lo crucifican: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si ese perdón alcanza incluso a los que lo mataron, ¿no podría también haber alcanzado a Judas? Desde la teología de la redención, entiendes que el perdón va más allá de un acto compasivo. Redimir significa rescatar, restaurar. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, se dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese principio te lleva a creer que incluso quienes han cometido las peores faltas pueden ser alcanzados por la gracia divina si hay arrepentimiento sincero. Y sí, eso incluiría a Judas. Otros personajes bíblicos refuerzan esta idea. David cometió adulterio y orquestó un asesinato, pero clamó por el perdón en el Salmo 51. Pablo, antes llamado Saulo, persiguió a los primeros cristianos, pero fue transformado por su encuentro con Cristo y terminó siendo uno de los pilares de la Iglesia. Estos ejemplos te recuerdan que el pasado no define el futuro. Si ellos encontraron redención, ¿por qué Judas no podría haber hecho lo mismo? Aceptar esta posibilidad cambiaría muchas cosas. Si crees que Judas pudo haber sido perdonado, entonces reconoces que la gracia de Dios no tiene límites humanos. No se trata de una recompensa para los buenos, sino de un regalo inmerecido que alcanza incluso a los que parecen más lejos. Ver a Judas como alguien redimible te obliga a repensar tu forma de juzgar, de entender la misericordia y de aplicar el perdón en tu propia vida. En el contexto del juicio final, las Escrituras te invitan a pensar en cómo tus decisiones hoy afectan tu eternidad. Si la traición de Judas fue parte del cumplimiento de una profecía, entonces tal vez su acto fue necesario. Pero si lo fue, ¿cómo compatibilizas eso con la justicia divina? Ese dilema te muestra algo esencial: la fragilidad humana y el misterio que existe entre lo que decides y lo que Dios permite. Y ese mismo dilema, lejos de ser antiguo, sigue vivo. Hoy, en un mundo donde el perdón se vuelve cada vez más difícil, la historia de Judas cobra nueva actualidad. Representa el conflicto eterno entre el error humano y la posibilidad de redención. Pensar que incluso el más vil de los actos puede transformarse en parte de un bien mayor te invita a revisar tus creencias sobre justicia, misericordia y amor. Tienes que reconocer que la figura de Judas también ha dejado una huella profunda en el arte y la literatura contemporáneos. Autores como Jorge Luis Borges y Philip Pullman han ofrecido versiones más complejas del personaje. Borges, en cuentos como El Sur, sugiere que las decisiones humanas no son tan fáciles de juzgar y que incluso la traición puede tener matices. Pullman, por su parte, en su serie La materia oscura, reinterpreta a Judas como alguien que actúa con valentía, lo cual contradice directamente la imagen tradicional del traidor. Y si prestas atención al arte, también encontrarás esa complejidad en la música y en las artes visuales. Canciones como Judas de Lady Gaga o Judas de 30 Seconds to Mars presentan al personaje como un símbolo de lucha interna. No se le retrata solo como traidor, sino como una figura marcada por la culpa, la duda y la búsqueda de sentido. A través del arte, estás viendo cómo se plantea una reflexión más profunda sobre la condición humana. Recuerda lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En pintura, cine y teatro también se han dado nuevas lecturas. Obras como El beso de Judas de Gustav Klimt muestran el conflicto emocional detrás de la traición. Películas como La última tentación de Cristo te invitan a empatizar con Judas y a reconsiderar sus motivos. El teatro contemporáneo lo retrata como un antihéroe que cuestiona las ideas tradicionales sobre la moral y la lealtad.
En todas estas expresiones ves una transformación cultural. Judas ya no es solo un villano, sino una figura que encarna las tensiones éticas del mundo moderno. Todo esto influye en cómo interpreta su historia. Hoy, Judas representa más que la traición clásica, es un personaje que desafía los límites entre el bien y el mal. Esta nueva visión abre el camino para que reflexiones sobre temas profundos como la justicia, la responsabilidad y la posibilidad del perdón. A través de él, puedes explorar dilemas que aún enfrentas en tu vida diaria. De esta manera, las conversaciones sobre moralidad y traición van más allá del relato bíblico. Lo que ves en el arte, la música y la literatura contemporánea también te ayuda a examinar tus propias decisiones y sus consecuencias. Las nuevas formas de narrar a Judas no solo reconfiguran su papel dentro del cristianismo, sino que también mantienen viva la discusión sobre lo que significa fallar, arrepentirse y ser comprendido. Y si vuelves a las Escrituras, notarás que ofrecen más de una perspectiva sobre Judas Iscariote. Lo encuentras como uno de los 12 apóstoles, elegido directamente por Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 16, se relata cómo decide entregarlo por 30 monedas de plata. Pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 3, se menciona que Satanás entró en Judas, lo cual sugiere que su decisión pudo estar influida por algo más allá de su voluntad. Esa diferencia plantea una pregunta clave: ¿hasta qué punto fue libre de elegir? Si comparas estos relatos con las profecías del Antiguo Testamento, como el Salmo 41, versículo 9, aún mi amigo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, levantó contra mí el talón, te das cuenta de que la traición ya estaba anunciada. Entonces te preguntas, si fue profetizada, ¿fue realmente una elección libre? ¿O fue una pieza necesaria dentro de una historia que ya estaba escrita? Algunos estudiosos modernos han dado un paso más allá. El Evangelio de Judas, un texto apócrifo descubierto en el siglo XX, lo presenta no como un traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús. En este texto, Judas actúa no por codicia, sino por obediencia, entrega a Jesús para ayudarlo a liberarse de su cuerpo físico. Esta interpretación desafía directamente la narrativa canónica y te obliga a repensar el significado de la traición y del sacrificio. El contexto histórico también puede ayudarte a entenderlo mejor. En el siglo I, términos como traición, lealtad o sacrificio no tenían el mismo sentido que ahora. A veces, lo que hoy te parece deslealtad, entonces podía ser visto como obediencia al destino o cumplimiento de una misión. Bajo esa luz, la acción de Judas podría ser comprendida como parte de un deber más que como una simple falta moral. Así, ves que su historia no puede reducirse a una sola interpretación. Judas representa muchas de las tensiones que tú mismo enfrentas, entre libertad y destino, entre el amor y el error, entre lo que se espera de ti y lo que decides hacer. No es solo un símbolo de traición, sino una figura que refleja la complejidad de la experiencia humana. Hoy en día, su nombre sigue siendo usado como metáfora en debates políticos, sociales y culturales. En un mundo lleno de dilemas éticos, escándalos públicos y relaciones frágiles, su historia te recuerda lo difícil que es mantener la lealtad. Su presencia en el discurso público es una prueba de que sigue resonando en lo más profundo de tus preocupaciones morales. Y todo esto también te invita a una reflexión personal. Todos, en algún momento, has sentido la traición o incluso has traicionado. Estas experiencias te enfrentan a tu fragilidad y también a la posibilidad del perdón. Aunque difícil, el perdón libera. Como dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte. Ese mensaje es universal, incluso las acciones más dolorosas pueden ser el punto de partida para la redención. La figura de Judas, además, se ha convertido en una herramienta crítica para cuestionar la traición a los ideales, tanto en la religión como en la política y la cultura. Su historia te obliga a preguntarte qué significa ser fiel, a qué valores te aferras y cuándo rompes con ellos. Por eso,
Si quieres entender cómo Judas influye en tu fe hoy, tienes que considerar todo lo que su historia plantea: perdón, arrepentimiento, posibilidad de cambio. ¿Puede un arrepentimiento sincero realmente borrar una traición? ¿Está la gracia de Dios disponible incluso para quien ha cometido una falta tan grave? Estas preguntas no se responden con fórmulas, sino con una búsqueda interior. Al final, Judas no habla solo del pasado. Te enfrenta al presente y te prepara para mirar el futuro con más claridad sobre tus decisiones, tus errores y tu esperanza. Su legado, siempre cambiante, sigue desafiándote a reconsiderar qué significa traicionar, perdonar y redimir.